Se dice que la matemática es la gran aventura del pensamiento, ¿no? Como navegar ideas abstractas con la lógica por única brújula. Y hoy, precisamente, nos vamos a sumergir en una época fascinante. Una época donde esa brújula, la lógica misma, fue reinventada por completo. Exacto. Vamos a explorar las vidas y las ideas de 6 figuras clave, gigantes que, entre finales del 19 y mediados del 20, cambiaron radicalmente cómo entendemos la lógica, los conjuntos, los números. E incluso la computación. Ni más ni menos. Y para guiarnos, tenemos la obra Los lógicos de Jesús Mosterín. Sí, y el plan es intentar destilar lo esencial, ¿no? Las aportaciones clave y quizá algún detalle curioso de Gottlob Frege, George Cantor, Bertrand Russell. John von Neumann, Kurt Gödel y Alan Turing. Esos 6. Veremos cómo sus ideas, que a veces parecen increíblemente abstractas, pues no solo resolvieron problemas antiguos, sino que pusieron los cimientos de nuestro mundo tecnológico actual. Y plantearon preguntas filosóficas que, la verdad, todavía resuenan hoy. Totalmente. Pues si te parece, empecemos por el principio, con Gottlob Frege. Estamos en la Alemania de Bismarck. Una época de cambios enormes, unificación, industrialización. Y Frege estudió y enseñó en Jena. Y hay una anécdota curiosa de Jena, ¿no? La colaboración entre el científico Ernst Abbe y el óptico Carl Zeiss. Ah, sí, muy interesante. Que aplicaron ciencia pura, teoría óptica, para revolucionar cómo se hacían los microscopios. ¿Crees que ese espíritu, esa aplicación rigurosa de la ciencia, influyó en Frege? Es muy posible, sí. Ese ambiente de rigor científico aplicado seguramente le marcó. La gran ambición de Frege, de hecho, fue justo esa, crear un lenguaje perfecto. Un lenguaje para el pensamiento. Exacto. Un lenguaje formal, sin las ambigüedades, las trampas del lenguaje que usamos cada día. Lo llamó Begriffsschrift. Que viene a ser como escritura de conceptos. Eso es, en su obra de 1879. Buscaba una precisión absoluta, matemática, para razonar. ¿Y eso en la práctica qué significó? ¿Fue solo pulir la lógica que ya existía? Qué va, fue mucho más. Se considera, de hecho, el nacimiento de la lógica matemática moderna. ¿Tanto así? Sí. Introdujo la cuantificación. El para todo X, existe un X, que hoy nos parece básico, pero fue revolucionario. La distinción entre lógica de primer orden, sobre objetos, y de segundo orden, sobre propiedades de propiedades. Entiendo. Y, sobre todo, creó el primer sistema deductivo totalmente formalizado, riguroso. Aunque, luego se vio que tenía algún problemilla. Problemas. Sí, hoy sabemos que su cálculo de segundo orden era incompleto y el de primer orden sí era completo, pero la estructura que montó es, en esencia, la que seguimos usando. ¿Y su gran proyecto, el logicismo? El sueño de reducir toda la aritmética, los números, las sumas, las restas, a pura lógica, sin necesidad de intuición ni nada más. Y su definición de número es, es brillante, la verdad. Es genial, sí. Se basó en la idea de biyectibilidad. O sea, 2 conceptos tienen el mismo número si puedes emparejar 1 a 1 los objetos que caen bajo cada concepto. A ver, un ejemplo. Pues piensa en los apóstoles y los meses del año. Son conceptos distintos, ¿no? Pero hay 12 de cada uno. Puedes emparejar San Pedro con enero, San Andrés con febrero. Vale, ya veo. Pues Frege dijo, el número de un concepto P, digamos ser un apóstol, es la clase de todos los conceptos que son biyectables con P. Una definición totalmente lógica. Parecía que lo tenía todo atado. La base perfecta para las matemáticas. Parecía. Hasta que llegó una carta. ¡Ay, la carta! Exacto. En 1902, un joven Bertrand Russell le escribe a Frege, justo cuando Frege iba a publicar el segundo tomo de su gran obra, Los Grundgesetze. Vaya momento. Imagínate. Y la carta contenía una paradoja, una contradicción que Russell había encontrado en el propio sistema de Frege. La famosa paradoja de Russell. La de la clase de todas las clases que no se pertenecen a sí mismas. Esa misma. Esa clase se pertenece a sí misma. Si dices que sí, entonces no cumple la condición para estar en ella. Si dices que no, entonces sí la cumple y debería estar. ¡Bum! ¿Contradicción total? Una contradicción fatal. Demostraba que el manejo intuitivo de las clases, tal como lo usaba Frege, llevaba a inconsistencias. Dinamitó el proyecto logicista, tal como Frege lo había planteado. ¿Qué golpe debió ser? Y hay otro aspecto de Frege, más personal, que es complejo.
Sí, bueno, esto se supo mucho después. Su diario personal de 1924, ya el final de su vida, Que revela. pues revela un nacionalismo alemán muy exaltado y un antisemitismo bastante fuerte. Es un dato documentado que choca mucho, claro, con la figura del pionero de la lógica pura, de la razón. Sí, la verdad es que sí. Es un contraste difícil de asimilar. Bueno, pues de Frege damos un salto a Georg Cantor, otro alemán, aunque su enfoque fue muy diferente. Se atrevió con algo que muchos matemáticos consideraban Prohibido, casi, o sin sentido. el infinito. Pero no el infinito como un límite, como algo a lo que te acercas sin llegar nunca. Sino el infinito actual, como una entidad matemática real, completa, con la que se puede operar. Y nos dejó la teoría de conjuntos. Que es, bueno, uno de los pilares de la matemática moderna, sin duda. Su descubrimiento más impactante fue demostrar que no todos los infinitos son iguales, que hay infinitos de distintos tamaños. ¿Cómo es eso posible? Pues demostró que hay conjuntos infinitos que son numerables, como los números naturales, 1, 2, 3. Puedes, en teoría, listarlos todos, ponerlos en correspondencia uno a uno con los propios naturales. Vale, los enteros, los racionales también son numerables, ¿no? Exacto. Pero luego Cantor demostró, con su famosa prueba diagonal, que es elegantísima, Sí. demostró que hay infinitos supernumerables. El conjunto de los números reales, por ejemplo. Todos los números con sus decimales infinitos, como pi o raíz de 2. Ese conjunto es más infinito que el de los naturales. No puedes listarlos todos. O sea que hay como niveles de infinitud. Justo. Y para medirlos, introdujo los números cardinales transfinitos. Aleph 0, Aleph 0, para el tamaño de infinito numerable. Y postuló que el siguiente tamaño era Aleph 1. Aleph 1. Y los ordinales, A los ordinales transfinitos, como omega, describen distintas formas de ordenar conjuntos infinitos. Es como si hubiera distintas maneras de llegar al infinito. Básicamente, Cantor creó una aritmética completa para los infinitos. suena vertiginoso. ¿Tuvo aplicaciones prácticas en su momento o era pura matemática fundamental? Era matemática fundamental, pero tan fundamental que acabó influyendo en casi todo. Aunque, eso sí, en su época, Le costó que le aceptaran, ¿verdad? muchísimo. Sufrió una incomprensión y una hostilidad tremendas, especialmente por parte de Leopold Kronecker, que era una figura muy poderosa en la matemática alemana y que rechazaba de plano la idea de un infinito actual. Para él, solo los números naturales los hizo Dios, el resto era obra del hombre. Y el infinito actual, una aberración. Y esas luchas le afectaron personalmente. Sí, mucho. Tuvo episodios graves de problemas de salud mental, depresiones profundas que requirieron varias hospitalizaciones a lo largo de su vida. Fue una vida marcada por esa incomprensión y por su propia fragilidad. Y además de la matemática pura, tenía ideas bastante especulativas, ¿no? Sí, sí. Como curiosidad, Cantor era muy platónico. Creía firmemente que las entidades matemáticas, los conjuntos, los infinitos, existían de verdad eternamente, más reales incluso que el mundo físico. ¿Y qué especulaba? Pues llegó a proponer que sus dos infinitos cardinales, Aleph 0 y Aleph 1, podrían corresponder a dos tipos de materia en el universo. Una materia corporal, la física normal, que sería numerable, Aleph 0 átomos, digamos, y otra materia etérea, no perceptible, que sería supernumerable, Aleph 1. Vaya, una conexión bastante audaz entre matemática pura y cosmología. Desde luego, una idea muy personal y fascinante, aunque, claro, muy alejada de lo que hoy consideramos ciencia o matemática estándar. Bueno, pues seguimos avanzando. Y ahora nos encontramos con una figura radicalmente distinta, Bertrand Russell. Totalmente distinto. Aristócrata británico, lógico, filósofo y un activista incansable. Una vida larguísima y muy intensa. Él recogió el testigo del logicismo, el sueño de Frege, pero claro, ya sabía de la existencia de la paradoja. La que él mismo había descubierto. Exacto. Así que su enfoque tenía que ser diferente. Sí, junto con Alfred North Whitehead, que había sido su profesor, se embarcó en una tarea, titánica. Escribir los Principia Mathematica. Una obra monumental. Monumental. Un intento de reconstruir toda
toda la matemática desde cero, usando solo principios lógicos, pero con mecanismos para evitar contradicciones como la suya. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la clave para esquivar la paradoja? La herramienta principal fue la llamada teoría de los tipos. Es bastante compleja, pero la idea intuitiva es cómo organizar el lenguaje en niveles, en jerarquías. Jerarquías. Sí. No puedes hacer afirmaciones que se refieran a sí mismas de forma problemática. Por ejemplo, la frase «esta afirmación es falsa». Ahí mezclas niveles. La teoría de tipos pone reglas muy estrictas. Las clases o propiedades solo pueden hablar de cosas de un nivel inferior. Así se evitan esos bucles autorreferenciales que llevaban a la paradoja. Una solución ingeniosa pero complicada. Muy complicada. Hizo los Principia enormemente difíciles de leer y manejar. También desarrolló la teoría de las descripciones para tratar frases con expresiones que no se refieren a nada real, como el actual rey de Francia es calvo. ¿Es verdadera o falsa si no hay rey de Francia? Roussel encontró una forma lógica de analizar esas frases. Él mismo describió esa época de trabajo en los Principia como de embriaguez intelectual, ¿no? Al descubrir la potencia de la nueva lógica. Sí, pero también de un esfuerzo brutal. Casi inhumano. Una década de tensión constante. ¿Y esa búsqueda de la razón, de la lógica, se reflejó en su vida fuera de la academia? Yo creo que sí, totalmente. Su compromiso vital parece una extensión lógica de su filosofía. Fue un pacifista convencido. Le costó caro eso, ¿no? Sí, le costó su puesto en Cambridge durante la Primera Guerra Mundial y acabó en la cárcel por sus escritos pacifistas. Defendió el voto femenino, la reforma educativa, criticó los dogmas religiosos y políticos, usaba su mente analítica para todo. Escribió muchísimo sobre una variedad increíble de temas y siempre buscando llegar al gran público. Cambiamos de escenario ahora. Nos vamos a Budapest, principios del siglo XX. Un hervidero cultural y científico increíble en esa época. Sí, la Viena y la Budapest de entreguerras. ¡Qué concentración de talento! Y allí nos encontramos con John von Neumann, húngaro, niño prodigio. Su inteligencia era, por lo visto, legendaria. Absolutamente legendaria. Se habla de una capacidad de cálculo mental casi instantánea, una memoria fotográfica. Era otro nivel. Y lo asombroso es la amplitud de sus contribuciones. No se centró solo en una cosa. No, es increíble. Tocó tantos palos y en todos dejó una marca profunda. A ver, si intentamos agrupar, en fundamentos de matemáticas, por ejemplo, simplificó la definición de los números ordinales de Cantor. Hizo que cada ordinal fuera simplemente el conjunto de todos los ordinales anteriores. Una idea muy elegante. Vale. Y también introdujo el axioma de regularidad en la teoría de conjuntos, importante para evitar ciertas paradojas que aún quedaban. Y luego está la física. Importantísimo. La mecánica cuántica era nueva, extraña, contraintuitiva. Von Neumann le dio un marco matemático sólido y riguroso. Usó los espacios de Hilbert. Les dio a los físicos, digamos, las herramientas matemáticas precisas que necesitaban para trabajar con las probabilidades y los estados cuánticos. Les dio un lenguaje. Exacto. Y también se metió con el peliagudo problema de la medición en cuántica. Y, claro, la computación. Quizás su legado más visible hoy. Sin duda. Fue una figura absolutamente central en el diseño de los primeros ordenadores electrónicos. Suya es la idea clave de la arquitectura von Neumann. Que es la que usamos básicamente hoy en día en casi todos los ordenadores, ¿no? Sí. La idea de que las instrucciones, el programa, el software, se almacenen en la misma memoria que los datos con los que opera. Eso permite una flexibilidad enorme. Es la base de la computación moderna. Y no se quedó ahí. ¿Qué va? Hizo contribuciones fundamentales a la teoría de juegos con su teorema Minimax, que es crucial en economía, en estrategia, y exploró ideas sobre máquinas que se pueden reproducir a sí mismas, la teoría de autómatas autorreproductores, adelantándose a la vida artificial. Un polímata en toda regla. Y por lo que cuentas, no era el típico genio encerrado en su torre de marfil. Para nada. Era famosísimo por ser súper extrovertido, le encantaban las fiestas, contar chistes, tenía un gran sentido del humor. Muy diferente, sí, de la imagen más introvertida que podemos tener de otros lógicos como Gödel o Turing. Y ya que mencionas a Kurt Gödel, viajamos ahora a Brno, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Otra figura fascinante. Y quizá el más conocido popularmente por... Por los límites que descubrió. Exacto.
No tanto por lo que construyó, sino por lo que demostró que no se puede construir o demostrar. Figura central del Círculo de Viena, aunque él tenía sus propias ideas filosóficas un poco peculiares. Sí, le interesaba la parapsicología, el platonismo. No encajaba del todo con el empirismo lógico del círculo. Y sus resultados más famosos llegaron muy seguidos, ¿no? Y causaron un impacto tremendo. Un auténtico terremoto intelectual, sí. Primero, en 1930, el teorema de completud. Que ese fue un resultado positivo. Sí, este fue positivo, digamos. Demostró que la lógica de primer orden, la lógica básica que usaban Frege y Russell, es completa. Es decir, cualquier verdad lógica que se pueda expresar en ese sistema se puede demostrar formalmente a partir de los axiomas. Todo lo verdadero es demostrable. Vale, hasta ahí bien. Pero luego vino la bomba. Luego, en 1931, llegaron los dos teoremas de incompletud. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Gödel demostró dos cosas demoledoras. La primera, cualquier sistema formal que sea lo bastante potente como para incluir la aritmética básica, sumar, multiplicar, es necesariamente incompleto. Incompleto. ¿Qué significa? Que siempre habrá enunciados matemáticos verdaderos dentro de ese sistema, formulables en su lenguaje, que no se podrán demostrar usando las reglas y axiomas del propio sistema. Habrá verdades indemostrables. Vaya. Y la segunda, la consistencia de ese mismo sistema, o sea, la garantía de que no contiene contradicciones, no puede probarse usando solo las herramientas del propio sistema. Necesitarías un sistema más fuerte para probarla, pero entonces la consistencia de ese sistema más fuerte tampoco podrías probarla desde dentro, y así al infinito. ¡Ostras! Espera. ¿Eso qué implicaciones tuvo? Porque suena que se cargó el sueño de una matemática totalmente segura y completa. Exactamente eso. Fue un golpe mortal para el llamado programa de Hilbert. David Hilbert, el gran matemático de la época, buscaba justo eso, encontrar un sistema formal para todas las matemáticas y demostrar desde dentro de ese sistema que era consistente, que no tenía contradicciones, una base absolutamente segura. Y Gödel dijo, imposible. Imposible, desde dentro. Es como si la matemática, al volverse lo bastante potente para hablar de sí misma, encontrara límites insalvables. No puede autoconocerse del todo ni garantizar su propia solidez usando solo sus propias reglas. ¿Y cómo lo demostró? Con una técnica increíblemente ingeniosa. La numeración de Gödel. Consiguió traducir las afirmaciones sobre el propio sistema formal, como esta fórmula es demostrable o este sistema es consistente, a afirmaciones sobre números. Convirtió la metamatemática en aritmética, y ahí encontró las paradojas autorreferenciales que llevaban a la incompletud. Fascinante. O sea, demostró los límites, pero ¿hizo también cosas más constructivas? Claro, no solo dinamitó cosas. Por ejemplo, demostró que dos problemas muy importantes que Cantor había dejado abiertos eran consistentes con los axiomas estándar de la teoría de conjuntos. ¿Cuáles eran? El axioma de elección y la hipótesis del continuo, la que dice que no hay ningún infinito entre el de los naturales y el de los reales. Gödel demostró que si los axiomas ZFC son consistentes, entonces también lo son ZFC más el axioma de elección y ZFC más la hipótesis del continuo. Lo hizo creando un modelo, el universo de los conjuntos constructibles, L. Ah, o sea que no demostró que fueran verdaderos, sino que no generaban contradicciones si los añadías. Exacto. Abrió la puerta a que pudieran ser independientes de los otros axiomas. Y además se metió hasta en cosmología. También. Sí, encontró unas soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que describían un universo en rotación, y en ese modelo de universo, matemáticamente, eran posibles los viajes en el tiempo al pasado. Increíble. Una mente realmente fuera de lo común. Pero su vida personal fue complicada también. Sí, bastante. Tuvo una relación complicada con su madre, se casó con Adele Porkert, una bailarina mayor que él, en contra de la opinión familiar, sufrió problemas de salud mental recurrentes, paranoia, hipocondría. Fue muy amigo de Einstein en Princeton, ¿no? Sí, eran grandes amigos, paseaban juntos a menudo, y es famosa la anécdota de cuando Gödel iba a obtener la ciudadanía estadounidense. ¿Qué pasó? Pues que estudiando la Constitución, creyó encontrar una especie de fallo lógico, una inconsistencia, que permitiría, según él, establecer una dictadura de forma legal, y quería explicárselo al juez en el examen. No me digas. ¿Sí?
Einstein, que era su padrino, tuvo que calmarle y evitar que se metiera en líos con el juez. ¡Qué personaje! Y tristemente, su paranoia se agudizó muchísimo al final de su vida. Tenía un miedo atroz a ser envenenado, ¿Y qué ocurrió? a lo que su mujer Adele le preparaba, y cuando ella enfermó y tuvo que ser hospitalizada, él se negó a comer nada. Murió de inanición, autoinducida por su propia paranoia. Un final terrible. ¡Qué historia más dura! Bueno, y para terminar este recorrido fascinante, llegamos a Alan Turing. El último de nuestros 6 gigantes. Británico, matemático brillante, excéntrico, y considerado, con toda justicia, el padre de la computación teórica. Y también una figura clave en los inicios de la inteligencia artificial. Sin duda. Su idea central, la que lo cambió todo, la presentó en 1936, la máquina de Turing. Que no es una máquina física, ¿verdad? No hay que imaginarse ruedas y palancas. No. Es un modelo matemático, puramente abstracto. Una descripción súper simplificada de lo que significa computar algo de forma mecánica, paso a paso, siguiendo unas reglas finitas. Con ese modelo, Turing formalizó nuestra idea intuitiva de qué es un algoritmo. Y ese modelo abstracto, tan simple, tuvo unas consecuencias teóricas enormes. Enorme, sí. Le permitió demostrar con rigor matemático que existen problemas indecidibles. Indecidibles. Sí, problemas para los que no puede existir ningún algoritmo, ninguna máquina de Turing, que dé siempre una respuesta correcta, de sí o no. El ejemplo más famoso es el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión, que había planteado Hilbert. ¿Existe un método general para decidir si cualquier fórmula lógica es universalmente válida? Turing demostró que no. O sea, otro límite fundamental, como los de Gödel. Exacto. Y relacionado con esto está la tesis de Church-Turing, propuesta por él y por Alonzo Church independientemente. Postula que cualquier cosa que intuitivamente consideremos computable, cualquier proceso que pueda hacer un humano siguiendo reglas, puede ser computado por una máquina de Turing. Es como decir, este es el límite teórico de lo que las máquinas pueden llegar a hacer. Pero Turing no se quedó solo en la teoría. Su trabajo tuvo un impacto muy real. Absolutamente crucial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue una pieza clave en Bletchley Park. El Centro Británico de Descifrado de Códigos. Eso es. Su trabajo fue fundamental para romper los códigos de la máquina alemana Enigma, especialmente los códigos que usaban los submarinos U-Boat en el Atlántico. Que estaban causando estragos. Estaban ahogando a Gran Bretaña. Se considera que el trabajo de Turing y su equipo acortó la guerra en años y salvó millones de vidas. Un auténtico héroe de guerra. Cuyo papel además se mantuvo en secreto durante décadas. Sí, por la naturaleza secreta de su trabajo. Y después de la guerra siguió pensando en máquinas. Pero ya no solo en computadoras, sino en máquinas pensantes. Sí, se volcó en la inteligencia artificial. Fue un auténtico pionero. En 1950 escribió un artículo famosísimo donde proponía el test de Turing. El test de imitación. Exacto. No como una definición filosófica de pensar, sino como un criterio práctico. Si una máquina puede conversar con un humano a través de un terminal, y el humano no puede distinguir si habla con una máquina o con otra persona, Entonces, a efectos prácticos, deberíamos considerarla inteligente. eso argumentaba Turing. Y también predijo que las máquinas llegarían a jugar al ajedrez a nivel de experto mundial, algo que tardó décadas, pero que finalmente ocurrió con Deep Blue. Un genio visionario. Contribuciones enormes, tanto teóricas como prácticas. Y, sin embargo, su final, Su final fue terriblemente injusto, trágico. a pesar de todo lo que hizo por su país, Sí. En 1952, Turing fue procesado judicialmente. El delito, mantener relaciones homosexuales, que era ilegal en el Reino Unido en aquel entonces. increíble. Le dieron a elegir o la cárcel o someterse a un tratamiento de castración química con hormonas. ¡Qué barbaridad! Pero tuvo efectos físicos y psicológicos devastadores. Además, en el clima de paranoia de la Guerra Fría, por su homosexualidad y su conocimiento de secretos de Estado, empezó a ser vigilado por los servicios secretos. Se sintió acosado, humillado. ¿Y entonces? En 1954, Alan Turing murió por envenenamiento con cianuro. La investigación oficial concluyó que fue un suicidio. Tenía solo 41 años. Un final absolutamente trágico para una mente tan brillante y que tanto había aportado.
Hemos recorrido un camino increíble, por las mentes y las vidas de estos 6 gigantes: Frege, Cantor, Russell, von Neumann, Gödel, Turing. Sí, 6 figuras que realmente revolucionaron la lógica, las matemáticas. Y hemos visto cómo sus exploraciones, a veces en los terrenos más abstractos que uno pueda imaginar, no solo respondieron preguntas antiguas, sino que, casi sin quererlo, crearon las herramientas, los conceptos. Que definen nuestro mundo digital actual. Es impresionante. Es fascinante ver esa dualidad, ¿no? Por un lado, esa búsqueda implacable de la certeza, del rigor lógico absoluto. Que paradójicamente les llevó a descubrir límites. Límites inesperados, como vimos con Gödel y Turing. La lógica no lo podía todo. Exacto. Y por otro lado, ver cómo sus personalidades, tan distintas, los contextos históricos tan convulsos que les tocaron vivir, La Alemania de Bismarck, la Viena de entreguerras, las 2 guerras mundiales. y sus propias luchas personales, sus problemas, sus tragedias incluso, cómo todo eso se entrelaza con la creación de ideas tan abstractas y revolucionarias. Sí, es que la historia de las ideas nunca está separada de la historia de las personas que las tienen. Totalmente. Y para cerrar, quizá una reflexión final. Una que nos deja este recorrido y que viene muy a cuento con Gödel. A ver. A pesar de que él demostró que hay preguntas matemáticas como la hipótesis del continuo de Cantor, que no se pueden decidir, ni probar, ni refutar con los axiomas que usamos normalmente, Sí, que son independientes. a pesar de eso, Gödel personalmente seguía siendo un platónico convencido. Creía que esas preguntas sí tienen una respuesta verdadera y única en un universo matemático objetivo, real, que quizás solo nos faltan los axiomas adecuados para descubrirla. Ajá. Creía en una verdad matemática absoluta, esperando ser descubierta. Pero otros matemáticos y filósofos interpretan sus resultados de otra manera, como una señal de que quizá no hay un único universo matemático, sino que podríamos construir varios. Múltiples matemáticas, todas coherentes por dentro, pero distintas entre sí, donde la hipótesis del continuo fuera verdadera en unas y falsa en otras. Claro, esa es la visión más formalista o estructuralista. Y eso nos deja con una pregunta flotando, ¿no? ¿La matemática es fundamentalmente un descubrimiento? ¿Descubrimos verdades eternas que están ahí fuera, como creía Platón o Gödel? ¿O es más bien una invención? Inventamos nosotros las estructuras, los sistemas, las reglas, que resultan útiles, consistentes, bellas, pero que son creaciones humanas. Una pregunta profunda, que sigue abierta, y que, en cierto modo, es el legado de estos lógicos que buscaron la certeza absoluta y nos mostraron tanto su poder como sus límites.